Muy buenos días, estudiantes del Gimnasio Real Americano. Les habla la profesora Alejandra Molina de Informática y Tecnología. El día de hoy vamos a ver una parte de las funciones de texto en Excel, algunas de ellas y cómo funcionan, otorgando diferentes ejemplos. Para nuestros ejemplos vamos a usar estos 4 párrafos de este poema. Listo. Aquí vamos con la primera, que es la función de texto concatenar. La función de texto concatenar nos permite llegar a ubicarnos en una celda y en esa celda poder fusionar los textos que se encuentren en determinadas celdas. Es importante recordar que para escribir cualquier fórmula o función en Excel, lo primero que debe hacerse es manejar el signo o el símbolo igual. Esto ya le da a entender mejor a Excel que vamos a llegar a usar una fórmula o una función, sin importar el tipo de función que sea. Entonces, esta función se llama concatenar. Vamos a escribir concatenar, y la encontramos. No importa si escribimos en mayúscula o en minúscula, no hay ningún problema. Concatenar. Abrimos paréntesis y recordemos la estructura interna de una función, sin importar sea de texto, lógica o la que sea. Siempre va primero pues igual, luego el nombre de la función y después internamente entre paréntesis va la estructura o los requerimientos que nos va a exigir la función para poder llegar a realizarla. En esta función de concatenar los requerimientos es texto. Me indica que coloque el texto número 1, punto y coma, luego añade el texto número 2 y punto y coma para poder llegar a separar toda la cantidad de texto que yo quiera concatenar. Yo puedo llegar a concatenar el texto, escribir las palabras, pero pues digamos que la funcionalidad que nos daría esta función de concatenar sería llegar a unir los textos que se encuentran en distintas celdas. Entonces yo en este texto 1 escogería mi celda número A1, donde dice nació una viejecita. Aquí podemos ver que pues está en desorden, entonces sigue sin nadita que comer, punto y coma. Vamos a seleccionar el segundo texto, sin nadita que comer, punto y coma, sino carnes, frutas dulces. Seleccionamos la celda, punto y coma, y tortas, huevos, pan y pez, punto y coma, seleccionamos la otra celda. Y se dan cuenta que ya me está habilitando cada vez los textos. Yo escogí 4, por eso viene el cuarto. Si yo doy punto y coma me indica que debería seleccionar el texto 5. Como no hay más textos, yo puedo cerrar paréntesis e indicar que finaliza la función. Enter. Aquí me lo unió. Era así una viejita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Entonces nos podemos dar cuenta que quedaron todos los textos juntos sin llegar a separar por un espacio lo que había de la A1 al A4. Miren, den cuenta que de viejecita a sino está así está totalmente pegado. Haría falta un espacio para poder separar las dos palabras. ¿Cómo agregamos ese espacio en la función de texto concatenar? Vamos aquí a la función y después del primer texto nos indica que es el segundo. Como deseamos es un espacio, en esta función el espacio lo damos a entender con comillas. Abro comillas, doy en espacio o coloco la barra espaciadora para que me quede el espacio, cierro comillas, punto y coma. Ahora sí sigue el siguiente texto, sin nadita que comer, seguiría otro espacio. Entonces abro comillas, espacio, abro comillas, punto y coma, sino carnes, frutas dulces, espacio, abro comillas, espacio, abro comillas, punto y coma, tortas, huevos, pan y pez. Siempre cuando vayamos a hablar de dar un espacio en blanco, debemos usar entre comillas esto para simbolizar el espacio. Enter. Démonos cuenta que ya me cambia
la construcción y me maneja y me respeta los espacios entre palabra y palabra al finalizar cada celda. Pero, como les había indicado antes, la función concatenar también me puede llegar a permitir unir textos sin necesidad de llamar a las celdas. Entonces voy a hacer aquí abajito un ejemplo. Aquí, entonces igual, concatenar, abro paréntesis, el texto 1 sería érase, por ejemplo. Pero como es texto, para que se me entienda que esto es un texto y me lo muestre como texto, yo debo llegar a colocarlo entre comillas también, así como el espacio. Punto y coma, abro comillas para colocar otro texto, una. Pero como es un espacio, entonces tengo que hacer un espacio para que separe la palabra érase de una. Y aquí se colocó una. Como resultado, en esta celda, la función concatenar debe mostrarles érase espacio una. Correcto, entonces ya vemos las dos aplicaciones. Podemos llegar a concatenar o a unir el texto de diferentes celdas llamando a las celdas, o podemos unir palabras específicas en una celda. Esta es la función concatenar. Ahora bien, tenemos aquí otra función que se llama izquierda. La función izquierda, vamos a ponerla en práctica igual, izquierda, veamos qué me está pidiendo como requisitos internos. Me dice que primero el texto y luego el número de caracteres. ¿A qué hace referencia esto? Que yo debo seleccionar en texto la celda con la que yo quiero trabajar o a la cual quiero llegar a hacerle referencia de que hay un texto y necesito extraer algo de allí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta de acá. Punto y coma, el segundo es el número de caracteres. La función izquierda hace referencia a que yo le digo a Excel, mire, de esta celda A1, el texto que contiene, que es bebida, caldo, chocolate, necesito que me extraiga 5 caracteres. ¿Qué cuenta Excel como carácter? Cuenta cada una de las letras y el espacio. Entonces, B, vía, tiene como tal 3, 4, 5 caracteres. El espacio entre bebida y caldo es un carácter, vamos 6. Y caldo tiene 3, 4, 5. Entonces, 3, 4, 5 y 5, 10 y más el espacio 11. Eso, bebida, caldo, juntando el espacio, sumaría 11 caracteres. Entonces yo le estoy diciendo que de este texto me extraiga 11 caracteres, contando que yo empiezo la extracción de izquierda hacia derecha. Entonces voy a colocar 11. Cierro paréntesis, enter, bebida, caldo. Hay otra función que hace exactamente lo mismo, que es derecha, pero me extrae los caracteres de derecha a izquierda. No la vamos a ver porque pues es exactamente lo mismo, pero cambiando de sentido. Vamos a ver otro ejemplo con izquierda. Vamos a extraer de aquí, por ejemplo, 3, 4, 5, 6. Leche tiene 6 caracteres. Vamos a extraer 6 caracteres para que me muestre la palabra leche. Entonces, igual, izquierda, abro paréntesis, el texto es este, lo selecciono, punto y coma, 6. Abro paréntesis, debe mostrarme leche. Ah, conté mal, 3, 4, 5. Leche tiene 5 caracteres. Y la coma sería un sexto, perdón. Esta función también puede llegar a funcionar como en la anterior, que en vez de yo seleccionar la celda donde esté implícito el texto, también puedo escribir el texto y de ese texto me extrae los caracteres. Entonces, por ejemplo, izquierda, voy a escribir como texto, recuerden, todo texto en Excel para función debe dejarse denominado entre comillas. Voy a escribir encontraba, no encontraba. Como todo está entre comillas, aquí él me va a entender el espacio. Entonces no hay necesidad de que aquí le coloquemos otras entre comillas para diferenciar el espacio que hay entre palabra y palabra. Punto y coma, ¿qué quiero saber de no encontraba? Solamente la palabra no. Entonces voy a decirle 2, porque la palabra 2 no tiene 2 caracteres. ¿No? Ahí está. Entonces,
tanto izquierda como concatenar me funciona si yo, como vimos en el ejemplo de leche, selecciono o llamo una celda, o si yo intrínsecamente le indico qué texto es el que yo voy a usar. Por ejemplo acá, izquierda, y voy a sacar la y la pobre. ¿Cuántos caracteres suma y la pobre? Y 1 espacio 2, la 2 más 4 espacio 5, y pobre sería 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que son 10 en total. Entonces el texto punto y coma, 10 caracteres. Y la pobre. Listo. Vamos a hacer el de acá. Izquierda. ¿Qué? Únicamente. Vamos a sacar qué. De acá, que tiene 3 caracteres. Punto y coma, 3, cierro paréntesis, enter. ¿Qué? Esa es la función izquierda. Vamos ahora con la función encontrar. Miremos la función encontrar como esa estructura interna. Encontrar. Texto buscado. Bueno, la función encontrar, como su palabra lo dice, me permite encontrar. O sea, dar una búsqueda para encontrar algo. El primer requisito es texto buscado. Quiere decir que yo puedo llegar a indicarle a Excel, de esta celda, yo quiero buscar una palabra en específico. Por ejemplo, la palabra vieja. Ese es el texto buscado. Entonces yo tendría que indicarle que es palabra vieja. La palabra vieja. Siguiente. Dentro de qué texto quiere que busque la palabra vieja. Me pregunta Excel. Yo le digo que esta celda, A1. Perfecto. Número inicial hace referencia desde qué posición, hablando de cantidad de caracteres, yo deseo empezar a buscar la palabra vieja. Entonces, no, yo quiero decir que usted empieza a buscar la palabra vieja desde la posición número 1, o sea, desde el inicio del texto, o sea, desde la palabra ahí. Punto y coma, 1. Enter. Me arroja un 8. Quiere decir que la palabra vieja comienza justamente en el carácter o en el espacio número 8. Dividiremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿correcto? En la posición número 8 comenzó la palabra vieja. Vamos a otro ejemplo. Igual, encontrar, abro paréntesis, ¿qué texto? Vamos a hacer un ejemplo en el caso que yo quiero buscar ni, que es la primera palabra. Pero voy a ver si me funciona indicando ni solo mayúscula. Démonos cuenta que la palabra aquí ni empieza con ni mayúscula. A ver si sí la encuentro. Punto y coma, ¿en dónde? En este texto. ¿Desde qué posición? Desde la primera. Tendría que arrojar como resultado 1. Muy bien. Aquí me está indicando que hay un error. El error es que si yo no escribo ortográficamente la palabra igual a como se encuentra en el texto, él no lo va a poder encontrar y me va a indicar que no encontró nada en forma de error. Cambiemos la N minúscula por mayúscula. Debería llegar a arrojarnos la posición 1. Posición 1. La palabra ni comienza en la posición 1. Listo, hagamos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que aquí voy a poner de como palabra inicial, de fuera de su casa grande. ¿Para qué? Para que el ejemplo nos podamos entender que encontrar el texto buscado voy a hacer que sea la palabra de, para poder darnos cuenta que la posición, yo le voy a decir que inicie a buscar la palabra de desde la posición 4, 1, 2, 3, 4, o sea desde la F de fuera. Él tendría que arrojarme esa segunda D. Quiere decir que la posición en que tendría que indicarme él con número sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, la décima. ¿Por qué? Porque encontró fue la segunda palabra D. Porque yo le dije que empezara a buscarla desde la cuarta posición, quiere decir desde la palabra fuera. 10. Él me está identificando o buscando o encontrando la posición de la segunda palabra D. Y aquí digamos un último ejemplo. Encontrar
El texto buscado, vamos a decir que es jardín. Diré que jardín tiene aquí tilde en la i, debo colocarle la tilde. ¿De qué texto? Este texto. ¿Y en qué posición voy a iniciar la búsqueda? Desde la 1. Posición número 20 empieza la J de la palabra jardín. Y esta es la función encontrar. Por último vamos a ver la función extraer. Función extraer igual extraer. Tengamos en cuenta que la función extraer en Excel se identifica con la palabra extrae. Ahora miremos los componentes que nos exigen la función internamente. Me está diciendo el texto. Quiere decir que de qué texto yo voy a extraer mi número de caracteres. Voy a decirle que es de este texto. ¿Desde qué posición voy a empezar a buscarlo o a extraerlo? Desde la posición número 1, que es la inicial. ¿Y cuántos caracteres voy a extraer de este texto? Yo voy a extraer 5 para que me extraiga la palabra nadie. Ahí está. Otro ejemplo. Está ahí. ¿Desde qué texto? Desde este. ¿Desde qué posición? Voy a decirle que desde la posición 3. O no. 4, que es donde finaliza la palabra sino. ¿Qué voy a buscar? ¿Cuántos caracteres voy a extraer? Voy a extraer la palabra Andrés. Andrés tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Más el espacio que hay entre Sino y Andrés serían 7. Entonces voy a decir que extraiga 7 caracteres. Y veremos la palabra Andrés. Yo le dije que iniciar desde la posición número 4 quiere decir que la primera en realidad va a ser la O de Sino. Entonces acá hubo un error y debería ser desde la 5 para que me salga la palabra Andrés. Ahora sí. Vamos a hacer otro ejemplo, como el anterior, similar. Extrae. Texto F. ¿Desde qué posición voy a iniciar? Entonces yo, por ejemplo, quiero la palabra 8. Entonces voy a decirle que inicie a buscar desde la O de 8. Quiere decir, desde la posición 3. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? 8 tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Voy a extraer 4 caracteres. Palabra 8 la extrajo. Último ejemplo. Extrae. ¿Qué texto voy a usar? Este texto. ¿Desde qué posición voy a iniciar a buscar? Desde la cuarta posición, que es la R de librea. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? Voy a decirle que me extraiga desde librea y corbatín. ¿Cuántos espacios hay? Desde librea tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, espacio 7 y 8, espacio 9. Corbatín tiene entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En total serían 17 caracteres. Tendré que extraer librea y corbatín. Librea y corbatín. Estas son las funciones de texto que disponía para ver el día de hoy. Son sencillas y pueden llegar a aplicarse en diferentes contextos o con diferentes finalidades. Espero haya quedado claro y les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.